el único y sabio Dios. Vamos a hablar de quién es Dios. Es el único Dios y su sabiduría no hay quien la alcance. Muchas personas están buscando conocer a Dios y hay muchas ideas de Dios en el mundo, mucha confusión de quién es Dios. Pero Dios en este día quiere que nosotros sepamos o recordemos o profundicemos más en lo que nos dice en su palabra de quién Él es. Voy a pedirles por favor que me acompañen leyendo. Vamos a comenzar en el 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. 1 Corintios 8, 4 dice la palabra de Dios: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Verso 5 dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Lo que la palabra nos habla aquí, y el apóstol Pablo enfatiza, es que aunque hay muchas personas que tienen ideas extrañas de quién es Dios y adoran tantas cosas, él dice un ídolo no es nada. Realmente hay un solo Dios, el Padre, el creador de todas las cosas, y un solo Señor, Jesucristo, tiene nombre por medio del cual son todas las cosas. Si una persona no conoce, no se afirma, no se da cuenta que esto es lo único que existe, esa persona va a vivir frustrada, esa persona va a vivir confundida, buscando y no va a hallar, porque aquí está la verdad. Solamente hay un Dios, un solo creador del cielo y de la tierra y un solo Señor, Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Dios mismo en su palabra también en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 1. Dice así, Jeremías 10, verso 1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Allí Dios nos da a nosotros una advertencia de que no estemos buscando a ver qué conocen las naciones, qué siguen ellos, a quién sirven. Aquí les hablando a Israel, que Dios se ha revelado a ellos. Está diciendo aquí que no tengan temor a las señales que ven en el cielo. Muchas personas están haciendo conjeturas, están tratando de adivinar cosas, están mirando lo que está aconteciendo y tratando de traer algo como si fuera que eso va a ser así. Dios dice: no tengas temor de eso. Más bien déjalos a ellos. Ellos no saben lo que están haciendo, no conocen al Dios verdadero, pero tú le conoces. Entonces no seas como ellos. Sus costumbres son vanidad, pero las costumbres del creyente verdadero no es vanidad, es algo que viene de Dios. Sigue diciendo en ese versículo: porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con bril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Pablo decía: un ídolo nada es. Pero muchas personas creen que allí hay poder y hacen tantas cosas buscando que se manifieste ese poder de ese ídolo. Aquí dice: no tienen poder ni para hacer mal ni para hacer bien. Versículo 6.
No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Es tremendo esto. La Biblia nos explica tan claramente quién es Dios, el poder de Dios. No podemos compararlo con nada ni con nadie. Tenemos que conocer a Dios, reconocer que solamente hay un Dios todopoderoso, un único y sabio Dios que diseñó y sostiene el universo. Pero personas que no conocen a Dios están tratando de conocer qué es la vida y están buscando como a tientas, a ciegas. Pero Dios quiere revelar por medio de su poderosa luz a cada uno de nosotros quién Él es. Quién Él es para que lo adoremos correctamente, para que lo busquemos en plena confianza, para que nos acerquemos a Él de todo corazón. Dice también el versículo 11, les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Eso es Dios diciendo. Cualquier persona que tenga algún ídolo, alguna imagen, algo que fue hecho por alguien, algún ser humano hizo eso, desaparezca de tu vista, quítalo de delante de la presencia del Señor. Porque eso que está allí no hizo el cielo. Eso que estás adorando no hizo la tierra, no sostiene el universo. Entonces, ¿qué poder tiene? Es Dios que está diciendo aquí, que no confundamos quién Él es. Dice el versículo 12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Es tremendo. El que hizo la tierra con su poder. Nosotros nos maravillamos al ver la creación de Dios, al mirar la perfección en tantas áreas. Es digno de vivir uno admirados cuando uno analiza cada detalle que tiene la tierra. Y no solo la tierra, el sistema solar, las galaxias, todo el universo, cómo funciona, cómo Dios le sostiene, cómo Dios le diseñó. Imagine solamente el poder de la gravedad, la fuerza de gravedad, la fuerza intergaláctica. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo van a decir que nadie lo hizo? Dios dice, Él lo hizo con su sabiduría, con su poder lo sostiene. Y espera que nosotros los seres humanos le conozcamos a Él y lo adoremos por quien Él es. El Rey, el Eterno, el Soberano, el Todopoderoso. El que hizo el cielo, la tierra. El que diseñó nuestros cuerpos. El que sostiene nuestras vidas. Mire cómo nos dice también en el libro de Isaías, en el capítulo 40 de Isaías, versículo 12. Dice la palabra de Dios: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado?
¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Estas preguntas está hablando, no hay nadie que pueda haber hecho esto. ¿Quién le enseñó a Dios a hacer el universo? ¿Quién le mostró a él el camino de la justicia? ¿Quién? Nadie. Dios es Dios eterno. Para siempre ha existido, para siempre existirá. Él, porque quiso hacerlo, diseñó el universo, lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, con su poder lo sostiene. Y la Biblia dice todo para su gloria. Todo manifiesta su poder, su grandeza. Quien le enseñó al Espíritu de Dios, Él es eterno. Nadie pudo haberle enseñado. Dice el versículo 15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿Con qué podremos comparar a Dios? Dice el verso 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen? Dice, le compondréis. Hay personas que han sido enseñadas diciendo que esas imágenes traen recuerdos de quién es Dios, y que entonces por medio de esas imágenes Dios dice, no lo hagas, no le compares. Dios no quiere que hagamos eso. Nadie en la tierra. Las personas que hacen eso no conocen a Dios, están confundidas. Un ídolo no es nada, hemos leído. Solamente hay un Dios creador del cielo y de la tierra. Y Dios dice, esos diositos, esos dioses falsos, esos ídolos que no hicieron el cielo y la tierra, háganlos desaparecer de debajo de la tierra y debajo del cielo. Que no existan más. Dice aquí también el versículo 19, el artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino se los lleva como hojarasca. Dios está declarando que no podemos compararlo a Él con nada ni con nadie. No podemos pensar en ninguna nación, en ninguna persona como con poder para querer hacerlo competir con Dios. No podemos. Dios dice, para Él las naciones son como un polvito, nada es. Él hizo la tierra, Él hizo todo. Él sostiene con su poder todas las cosas. Mucho cuidado a aquellas personas que miran a Dios menos de lo que Él mismo declara que es. Mucho cuidado. Si alguien te dice que esto tiene poder, le preguntas, ¿esto fue lo que hizo el sol, las estrellas, la tierra, el mar? ¿Eso lo hizo? Dice, no, eso. Entonces, ¿por qué le adoras? ¿Por qué estás con eso? ¿Por qué lo mandaste a hacer? ¿Por qué lo compraste? ¿Por qué lo tienes en alta estima a esas cosas? Cuando Dios dice que no lo hagas, que no lo tengas. Verso 25, repite el Señor, ¿a qué pues me haréis semejante?
y me compararéis, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos. Mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios conoce la última galaxia que han podido visualizar por medio de algún telescopio los seres humanos. Dios la conoce por nombre porque Él la hizo. Dios conoce lo que hay donde nosotros no imaginamos que existe eso todavía. Dios le conoce porque es el creador. A todas llama por sus nombres, dice la palabra, porque Él es el creador. Cuando nosotros hablamos de Dios, nos referimos al que hizo el cielo y la tierra. Dios, el Padre, el único Dios, que solamente por medio del Hijo de Jesucristo podemos tener acceso los seres humanos a Él. Solamente un solo camino hay que lleva a Dios. Uno solo es que vino a la tierra para pagar el precio, de manera que los seres humanos podamos tener paz con el Creador del cielo y de la tierra. Jesucristo vino a la tierra para hacer la obra. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Mira lo que nos dice en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. Nos dice la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando la Biblia habla que ahora va a introducir a Jesús, al Hijo de Dios, cuando viene a la tierra, está declarando como el Verbo. La palabra de Dios nos dice que entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Lo que es de lo que no es. Cuando no había nada, Dios hizo todo y formó el universo por la palabra. Dijo Dios. Usted comienza a leer la Biblia en Génesis y mira que dijo Dios, hágase, y se hizo. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Y aquí está hablando ahora de este verbo. El verbo de Dios, lo que Dios usa para hablar, el verbo se encarnó, el milagro de la encarnación. Nada de lo que hay fue hecho sin el verbo, porque todo fue hecho por medio del verbo. Y dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué viene a hacer Cristo? Enseñarnos quién es Dios, enseñarnos quién es el Padre, enseñarnos toda la verdad. Cristo Jesús está con el Padre, ha estado siempre con el Padre, es el Verbo divino, pero vino a la tierra, se encarnó, dice, fue hecho hombre ese Verbo, se hizo carne para venir a enseñarnos quién es el Padre. A Dios nadie le había visto. El unigénito Hijo es que muestra. Y veamos cómo nos dice Jesús en el capítulo 17, ahí mismo de Juan, versículo 1. Cuando ya Él está terminando su tiempo en la tierra, en esa misión que vino a realizar aquí, en esta oración
que Él va a orar por sus discípulos. Voy a leer solo los primeros 3 versículos de ese capítulo. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Personas que dicen que Dios está así en todo lugar, y personas que adoran a un Dios y a otro Dios, dicen que al final es el mismo Dios. Solamente hay una pregunta que yo le haría: ¿ese Dios es el Padre del Señor Jesucristo? No, entonces no es. ¿Ese Dios que tú adoras es el que dice la Biblia? No, entonces no es. Hay un solo Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Uno solo. Y es importante que lo conozcamos a Él. Y Dios se ha revelado y nos ha dejado su santa palabra para que lo conozcamos a Él. Pero que conozcamos a Dios, al único Dios verdadero, al Padre, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Si una persona no conoce de Cristo, ¿cómo puede conocer al Padre cuando Cristo es que revela al Padre? Jesús también dijo algo en el Evangelio de Mateo. Me acompaña allí, por favor. En el capítulo 11 de Mateo, dijo lo siguiente. Mateo 11, versículo 27. Él dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bien, ¿sabes qué está haciendo Dios hoy con nosotros? Por medio del Hijo nos está revelando quién Él es. El Hijo de Dios vino para revelarnos al Padre, y quiere revelarlo a tu vida y a mi vida cada vez más, de manera que nosotros vivamos maravillados al conocer a Dios, de manera que cualquier detalle de la creación sea motivo de asombro y de exaltación a Dios. Cualquier detalle. Si eres bien observador y miras las cosas que están a tu alrededor y pensar que tiene alguien que las hizo, puedes maravillarte de su grandeza, de su poder, de su señorío. Y aún más, cuando Jesús dice que aquellos a quien se les revela, dice, luego les hace hijos de Dios para que tengan vida eterna. Dice, y que les dé vida eterna a los que les diste, a aquellos que creen en Él, aquellos que logran conocer al Padre por medio del Hijo. Hermanos queridos, solamente el Hijo podía decir que conocía al Padre. Muchas personas vivían otra vez hablando de Dios, pero no conocían a Dios. Solamente el Hijo de Dios, que desde siempre ha conocido al Padre, es que podía venir a revelarnos a nosotros quién es el Padre. Créeme, si Dios está aquí, que está aquí, y su Hijo Jesucristo por medio de su Espíritu Santo nos revela por medio de su santa palabra quién Él es y quién es el Padre, es para que nosotros conozcamos a Dios, para que no estemos más confundidos de quién es Dios. Un poquito atrás, en el capítulo 6, ahí mismo en el Evangelio de Mateo, Jesús dice, el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dos señores, pero solamente hay un Señor verdadero,
el otro es falso. El otro es como un ídolo, pero es un Señor que tiene a muchas personas bajo su gobierno. Muchas personas hacen cosas terribles solamente en obediencia a ese Señor. Y ese Señor se llaman las riquezas. Personas que creen que las riquezas tienen poder, pero las riquezas es riquezas. Una persona las puede tener hoy y mañana no existir más esa persona. Las riquezas se quedaron aquí. Porque realmente es Dios que tiene el poder, es Dios el dueño de todo. Pero muchas personas le dan, como otros le dan a los ídolos, cierto grado de poder, creen ellos, pero no tienen poder. Así hay personas que creen que porque tengan mucho dinero son poderosos. Y Dios dice en su palabra que esa persona que está sirviendo a las riquezas no pueden servir a Dios, van a entrar en conflicto. Llegará un momento en que tienen que tomar una decisión. La Biblia dice esto, el Espíritu Santo redarguye, esto es así, pero la presión de la riqueza normalmente le hace menguar en lo que Dios dice. Y no lo quieren creer y se van por las riquezas. Menosprecian la palabra de Dios porque más aprecian lo otro. Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores. Un verdadero creyente, una persona que realmente conoce de Dios, no tiene temor a la pobreza. No tiene temor a nada porque sabe que es de Dios. Es un hijo, una hija de Dios que está en la tierra y Dios le va a cuidar. Jesús dice en el verso siguiente, verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y Dios nos da la vida. Jesús dice aquí, no os afanéis. Hay personas que viven desesperadas por lo que tienen que buscar, por lo que necesitan, por tantas cosas. Jesús dice, no te afanes. No dice, crúzate de brazos. Dice, no te afanes. No hagas como que depende de ti. Depende de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, dice la palabra, y Él hará, Él enderezará tus caminos. Él enderezará tus veredas. Verás a Dios trabajar en tu vida si tú tienes una confianza en Él. Por eso dice aquí, recuerda, Dios te está dando la vida. Y la vida vale más que la comida, vale más que el vestido, vale más que todo. Tienes vida. ¿Cómo la tienes? ¿Te la dieron? Sí, te la dieron. ¿Quién te la dio? Dios. ¿Cómo lo hizo? No sé, me puso en el vientre de mi madre. Allí me tejió. Allí me sostuvo con la sangre de ella y tantas cosas que suceden. Y de ahí en adelante tenemos un cuerpo que está tan bien diseñado y seguimos viviendo. Y si uno se pone a pensar, pero si Dios me ha dado la vida y me sostiene, ¿por qué debo tener temor de que quizás mañana no voy a tener lo que necesito? ¿Voy a morir de hambre? ¿Voy a morir de sed? No tiene sentido. Cuando uno sabe que hasta aquí nos ha ayudado Jehová y que Él siempre dice, te voy a seguir ayudando. No te afanes por las cosas que otros se afanan. Por eso dice el Señor, voy a saltar al verso 31, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esto es el punto, que Dios sabe lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Dios sabe, Dios conoce. Dios espera que confiemos en Él. Que Él sabe que necesitamos comer si vamos a seguir viviendo. Necesitamos beber agua si vamos a seguir viviendo. Necesitamos todo lo que es necesario según el diseño que Dios hizo. Él lo conoce y Él dice, te lo va a seguir dando, no te afanes. Más bien dice lo que tienes que hacer, versículo 33, mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Es lo primero. Estamos viviendo, y muchos planes hay en las vidas. De cada persona está con muchos planes, muchas metas. Desean seguir creciendo, avanzando. Pero avanzando ¿en qué áreas? ¿En el reino de Dios o del otro lado? Porque son dos señores. Si tú te vas a dedicar a lo que es del reino de Dios, estás en buen camino, estás haciendo lo correcto. Pero si tú estás buscando ahora es otra cosa, la añadidura para si hay tiempo luego dedicarle al reino de Dios, estás equivocado. Estás caminando para atrás. Estás haciendo como no debieras hacer. Voy a ir al verso 19 de ese capítulo. Jesús dijo: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia significa que nosotros vamos a hacer tesoro allá arriba. Jesús dijo que hasta un vaso de agua que le des a alguien por causa de Cristo tiene recompensa. Que todo lo que hagas para el pobre tiene recompensa. Jesús dijo: bienaventurados, benditos hijos de mi Padre, en aquello que dijo en Mateo al final, de personas que fueron a ver al que estaba enfermo, le visitaron, personas que fueron a consolar al que estaba desanimado, triste, personas que estaban viviendo situaciones terribles, tenían hambre y le llevaron comida, tenían sed, le llevaron de beber. Estaban presos, fueron allí, le visitaron porque querían que esa persona sintiera el amor de Cristo por medio de ellos. Jesús dijo: ustedes me hicieron eso a mí cuando se lo hicieron a ellos. Venid benditos de mi Padre al reino eterno que os ha sido preparado para ustedes. ¿Al reino eterno? ¿Por qué? Porque esas personas estuvieron guardando tesoros en el cielo. Porque estaban aprovechando su vida aquí en la tierra de una manera muy sabia para hacer tesoro en el cielo. Yo le digo a usted, los banqueros, si logran conocer algún tipo de negocio que le dé una rentabilidad quizás del 1000 por 1 en un año, dirán: oh, tremendo, por ahí voy. No se descuidan con lo menor a un interés de un 5%, no, me voy para allí. Son inteligentes en ese sentido. Pero nosotros tenemos algo mejor todavía. Jesús dice que los tesoros de la tierra realmente es vanidad, se acaban, pero los tesoros en el cielo no se acaban. Y donde vamos a vivir eternamente no es en la tierra, es en el cielo. Por lo tanto, necesitamos guardar tesoros allá, pero para poder guardar tesoros allá, Jesús dice, debemos definir quién es nuestro Señor. ¿Es Él o es las finanzas? Si es las finanzas, ya verás que todo es vanidad. Pero si Él es el Señor, vamos a obedecerle. Vamos a hacer lo que Él diga que debemos hacer. Sin temor. Sin temor a que si voy a dar mucho, me voy a quedar sin nada. ¿De quién es? El dinero es de Él. Miren lo que nos dice la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas 29, el versículo 10. En esta porción, cuando el rey David estaba preparando los materiales para que fuera edificada la casa de Jehová, después que el pueblo atendió al llamado, dice la palabra, asimismo, Primera de Crónicas 29:10, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David:
Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Verso 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahí está la clave cuando alguien conoce a Dios. Reconoce que Dios es merecedor de toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda magnificencia. No hay manera que podamos nosotros declarar cosas a Dios que pueda cubrir todo lo que Dios es. Pero de nuestros labios deben salir expresiones que declaran la grandeza de Dios. Y reconociendo también que así como leíamos que las naciones para Dios son nada, que los gobernantes son nada, Dios puede quitarlos de una. Asimismo, Dios tiene el poder para hacer grande a quien Él quiera. Dice aquí, tuyo es el reino, tú eres excelso sobre todos, las riquezas, la gloria proceden de ti. Dice, en tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y verás lo que Dios puede hacer contigo. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce que Dios es Dios, que no podemos compararlo a Él con nada ni con nadie. Él es único, creador del cielo y de la tierra. No solo creador, sustentador del universo. Se mantiene el universo sin colapsar, sin volverse un caos. ¿Por qué? Porque Dios sostiene el universo con su poder. Y si Dios tiene todo en ese orden tan maravilloso, Dios te dice hoy, no tengas temor. No estés sirviendo a quienes otros sirven. No estés buscando lo que otros buscan. No creas que el poder, la gloria está en tener muchas cosas en la tierra, más bien tenerlo a Él. Que si Él quiere, te va a dar muchas cosas también, te va a dar mucho poder también, pero si Él quiere, aleluya, búscalo a Él, búscalo. Dice aquí, el cielo y la tierra son tuyos, todas las cosas. Entonces, lo que tú tienes es de Dios, lo que yo tengo es de Dios. Lo que los ateos tienen es de Dios, lo que los impíos tienen es de Dios. Lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer, es de Dios. Nadie se lleva nada de esta tierra, todo se queda, todo sigue siendo de Dios. Dios sigue entregándosela a alguien más, pero muchas veces personas que están viviendo en la tierra, Dios les quiere entregar grandes cosas para que ahora su corazón se ate a esas cosas o para que esas cosas sirvan de instrumento para bendecir a muchas otras vidas. Ese es el plan de Dios. Dios está buscando personas que tengan un corazón tan dispuesto a Dios que aún Dios les llene de la cantidad más inmensa de bienes, su corazón sigue siendo de Dios y no de esos bienes. Y esos bienes entonces podrán ser distribuidos como Dios diga. Y el mayor placer de esa persona será verlos salir, ver a otros disfrutar, ver a otros ser bendecidos. Y Dios dice, te estoy guardando un tesoro mayor en el cielo. Te estoy dando algo mejor todavía en el cielo. Aleluya. Cuando una persona logra conocer a Dios, es libre de todo tipo de ataduras. Solamente es Dios en su vida. Solamente es conocerlo a Él, creer en Él, obedecerle a Él. No hay preocupación, no hay angustia, no hay aflicción. No puede venir nada a la vida de esa persona que le turbe,
Porque dice, hasta aquí Dios me tiene viviendo y estaré viviendo hasta que Él diga. No hay nada en la tierra que yo pueda hacer, solo Dios lo puede hacer. Y uno descansa en Dios. Qué bueno es poder descansar en Dios. Qué bueno es reconocer que Él está con nosotros, nos tiene aquí, no nos ha dejado, nos sostiene. Como un padre abraza a su hijo que está atemorizado y dice, tranquilo, yo estoy aquí. Pero que el perro me estaba ladrando, yo estoy aquí, tranquilo, no te va a hacer nada. Que el vecino estaba diciendo, yo estoy aquí, tranquilo, no te va a hacer nada. Hasta que por fin se tranquiliza. Cuando logra entender, de verdad que yo estoy sujeto a mi Padre y Él tiene el poder para guardarme. A menos que uno se dé cuenta que Dios sostiene nuestras vidas, a menos que uno pueda reconocer una vez más que Dios nos ama, que Dios nos tiene, nos cuida. Jesús dice, no se afanen por su vida, no se afanen, no estén ahí como otros perdiendo sus días, buscando tener algo y al final perdieron lo principal. Dejaron de guardar arriba tesoros en el cielo, perdieron el objetivo. No lograron aquello para lo cual vivieron en la tierra. Qué triste será aquel día. Pero aquellos que reconocen, Dios es Dios. Las naciones son como nada delante de Él. La tierra es como en polvo. Compara el tamaño de la tierra con el universo. Imagínate. Puedes comparar el tamaño de la tierra solamente con nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pues, ni se ve. Ahora compáralo con el universo. Y Dios tiene control de todo. ¿Y crees que no tendrá control de tu vida? ¿Crees que se va a olvidar de ti? No, hermano. Más bien busquemos a Dios con todo nuestro corazón. El rey David también dijo, mire por favor en el Salmo 24, lo siguiente. Salmo 24, versículo 1, dijo el rey David, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿De quién es la tierra? De Dios, de Jehová, del Creador, del que la hizo. Los diamantes que hay en la tierra son de Él. El oro, la plata, la madera, todo es de Él. Los animales son de Él. Todo lo que está en la tierra le pertenece a Él, porque Él es el Creador. Mirémonos nosotros como creación de Dios, criaturas de Dios. Personas que Dios nos tiene en la tierra con un propósito. Estamos aquí para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el propósito. Para establecer aquí en la tierra el reino de Dios y que se haga la justicia de Dios por medio de Cristo aquí en la tierra. Ese es el propósito. Que nosotros podamos poner a un lado las metas personales y decirle, Dios, dirígeme. Si esa meta personal choca, contradice tu meta para mi vida, a un lado la pongo. Hay que tomar decisiones, porque Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, solamente uno. Y cuando uno logra saber que el verdadero Señor es el que hizo el cielo y la tierra, el dueño de la tierra, ¿sabes? Que si Él es el dueño de la tierra, Dios no tiene límites para bendecir al que Él quiera bendecir. No hay límites. Pero si una persona se pone a buscar a Dios tratando de que Él le bendiga sin límites, esa persona tiene avaricia en su corazón y está tratando de hacer rejuegos diciéndole, Dios, te quiero servir, pero el corazón dice otra cosa. Solo que Dios mire el corazón y no solamente escucha lo que dice la boca de las personas. Que nuestro corazón Dios lo mire y Dios pueda decir, he aquí una persona que puedo confiarle esto. Y una vez que le confía eso, como buen mayordomo y fiel, va a hacer lo que Dios dice que debe hacer. ¿Por qué? Porque la tierra es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice el verso 3, ¿quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo? Es una pregunta, porque la Biblia dice, Dios es santo, santo, santo. ¿Quién morará con las llamas eternas? Aquí dice, ¿quién podrá estar allí? La respuesta está de inmediato. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién puede decir que siempre su vida se mantuvo puro su corazón? Solo que Cristo vino a la tierra y Dios nos dice hoy que si una persona no es pura de corazón porque ha caído, ha hecho cosas, la sangre de Cristo limpia, purifica. Es el medio que Dios ha dejado establecido para que los seres humanos podamos tener el corazón puro, porque Dios nos limpia. Cuando reconocemos el pecado cometido, nos arrepentimos, pedimos perdón, con la disposición de apartarnos de eso que ofendió a Dios. Entonces Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Entonces una persona que ha sido limpiada por Dios, purificada por Dios, puede acercarse a Dios. La Biblia dice, puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Y va a encontrar, va a hallar gracia y oportuno socorro. Una persona que ha sido limpiada, purificada. Entonces, hermanos queridos, ¿quién puede hacerlo? Si tú dice, no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Esto es el libro de los Salmos. No es para decir, hace años yo hice tal cosa, sí, pero ya Cristo vino a tu vida. Ya ahora Él es tu Señor, ya Él te perdonó. La Biblia dice que esos pecados pasados fueron echados al fondo de la mar y Dios no los recordará más. ¿Por qué te acuerdas de ellos? Ahora más bien trata de no seguir haciendo lo que antes hacía. Vive de manera diferente. Ahora cambia el señorío en tu vida. Antes hacías lo que hacías porque el otro señor de alguna manera te presionaba y tú caías. Pero si tu Señor es Cristo Jesús, el dueño de la tierra, el dueño del universo, no tienes que hacer esas cosas malas. Más bien haz lo que Él dice y verás lo bien que te va a ir. Verás cómo Él te va a respaldar a ti. Dice el Salmo 24, verso 5, Él recibirá, la persona que hace eso, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Dos cosas importantes, bendición y justicia. Nosotros queremos la bendición de Dios. La Biblia dice la bendición de Dios es la que enriquece y no añade ¿qué? Tristeza con ella. ¿Quieres la bendición de Dios? Aquí está. ¿Quieres que Dios haga justicia a tu vida? Cuando alguien te agravia, cuando algo sucede que te afecta directamente, la Biblia dice el libro de Romanos, que Dios dice, no os venguéis unos a otros, no lo hagas, dice la palabra, déjame a mí, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, Dios hace justicia, Dios es verdadero, Dios es fiel. Permita a Dios que nosotros podamos conocerlo a Él. Permita a Dios que nosotros podamos entender quién Él es. Permita a Dios que en este día tú y yo podamos declarar que solo Él es Dios. Yo voy a terminar con algo en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, y luego un versículo en Primera de Timoteo. Mira lo que nos dice Pablo en Romanos 16. Nos dice lo siguiente. Aleluya. Romanos 16, 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos,
pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí nos está diciendo que había un misterio que estaba oculto hasta que llegara el tiempo de Dios, hasta que viniera el Hijo de Dios a la tierra, hasta que el Verbo fuera encarnado y llevara a cabo su misión en la tierra y derrotara al enemigo en la cruz del Calvario, resucitara de entre los muertos y ascendiera a los cielos. Y ahora viene la proclamación del Evangelio. Dice, para que todas las gentes obedezcan a la fe. El deseo de Dios es que todo ser humano, todos obedezcan a la fe. Muchos están confundidos, adorando dioses extraños, pero la iglesia está en el mundo para que haga la obra de Dios, para que lleve el conocimiento del reino de Dios y de su justicia por todo lugar, para que otros que hoy están ciegos puedan ver, para que otros que están confundidos puedan saber la verdad, para que aquellos que están perdidos puedan venir al camino de salvación. Y entonces, como dice aquí, el único sabio Dios se ha ideado todo, a Él solamente le demos gloria. Él es sabio. ¿Cómo Dios hace para hacer que los seres humanos puedan venir a Él? Ahí está, Dios diseñó el plan por medio de Cristo. Cristo vino como ser humano, pagó el precio y ahora se abrió el camino. Y a cada persona que conoce de Cristo, Dios le dice, ve y a la obra. Nos ha llamado el Señor a servirle. Nos ha llamado el Señor a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha llamado el Señor a hablarle a otros de lo que nosotros ya hemos recibido, para que ellos también conozcan quién es Dios. Termino con un versículo más en Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 17, dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se define, Él es el Rey de los siglos. Él es que gobierna cada día por todos los siglos de los siglos. Él es el único que está sentado en el trono. Él es el único que domina el universo. A Él, solamente a Él, dice, sea gloria, honor. Y Él es, dice aquí, inmortal y es invisible. Si alguien te dice, adora esto, y tú lo estás mirando, ya tú sabes que eso no es, porque Él es invisible. La Biblia habla de la experiencia que tenía Moisés con Dios, y dice que Moisés estaba caminando como mirando al invisible. Oyes su voz, lo conoces a Él, se revela a ti, sabes que Él está allí, pero no lo estás mirando. Estás mirando todo lo que Él te dice, pero a Él no lo estás mirando. Él es el invisible. Dice aquí el único, dice al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios. No hay más nadie que pueda igualar, ni siquiera lo más mínimo, quién es Dios, su grandeza y su poder. Pongámonos en pie y vamos a declarar unos y otros esta grandeza de Dios. Aleluya. Si había confusión, déjame decirte, lo que te enseñaron en la escuela, bórralo de tu mente. Lo que dicen esos libros de la falsa ciencia, bórralo de tu mente. Eso no es verdad. Solo hay un ser que hizo el universo y lo sostiene con su poder. Y ha diseñado las cosas de una manera tan detallada, tan espectacular,
Solamente piensan en el ADN o DNA, solamente en ese detallito, ni decir lo demás que hay. Y decir, Dios quiso hacerlo así, para que nosotros nos gloriemos en Él, para que nosotros vivamos agradecidos de que existimos, de que vivimos, de que Dios sostiene nuestras vidas, que no estamos aquí en la tierra por una casualidad de alguien. No, en Dios no hay casualidad, en Dios hay propósito, en Dios hay algo establecido que dice, así lo quiero, así hágalo. Y estamos aquí para obedecerle a Él, para ver su gloria. Si conoces de alguien que está en confusión, pídele a Dios sabiduría para hablarle a esa persona, porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, para que puedan ser salvos de esa a donde van, de esa condenación a la cual se dirigen. Que tú y yo podamos reconocerle a Él, hermano, hermana. Vamos a orar. Y recuerda, si quieres estar delante de Dios, tienes que tener un corazón puro, manos limpias, que no te vas detrás de la vanidad, que no haces lo indebido, que tienes temor de Dios. Si has hecho algo incorrecto, pídele perdón a Dios. Él te va a perdonar. Si aún no conoces a Dios y hoy te das cuenta que has vivido una vida desordenada, sin sentido, sin propósito, Jesús dijo que al Padre solo lo conoce Él y aquellos a quienes Él quiere revelar, y hoy te quiere revelar a ti, al verdadero Dios, al único y sabio Dios, creador tuyo, el que te ha sostenido hasta este día y te seguirá sosteniendo. Entrega tu vida a Él, pon tu vida bajo su señorío, a su servicio, para que ahora se haga lo que Él diga y no lo que tú quieras. Pídele perdón a Dios de todos tus pecados. Arrepiéntete de haberlos cometido y declara que tú ahora quieres cambiar, que tú recibes la gracia de Dios por medio de Cristo, el perdón de todos tus pecados, la limpieza de tu alma con la sangre de Cristo, y que tú recibes ahora por su gracia, su Santo Espíritu, que viene a ti para ayudarte a vivir la vida que Dios espera que vivas. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te rogamos que cualquier persona que no ha tenido delante de ti un corazón puro, en esta hora, Señor, tú puedas purificarle su vida. La sangre de Cristo le purifique. Padre, cualquier persona que ha vivido buscando servir a otros dioses, seas tú trayendo revelación a él de qué debe hacer para apartarse de esas cosas. Como dices en tu palabra, los dioses que no hicieron el cielo y la tierra desaparezcan de la tierra y debajo del cielo, para que todos podamos servirte a ti, adorarte a ti, buscarte solo a ti. Dios eterno y todopoderoso, grande eres tú, incomparable eres tú. Perdona, Señor, la ignorancia de tantas personas por la manera en que les enseñaron tal vez y le confundieron en su razonamiento. Pero hoy, Señor, te rogamos que traigas luz a cada persona y todos podamos adorarte a ti y declarar que solo tú eres digno, que solo tú eres el Rey de los siglos, que solo tú eres inmortal, invisible, el único y sabio Dios, a quien todos debemos rendir honor, gloria, honra, alabanza, magnificencia, exaltarte a ti, declarar que solo tú reinas, solo tú eres nuestro Dios y Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Nosotros hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Quiero pedir a los hermanos sugieres, por favor, que pasen al frente, que mientras estemos presentando a Dios esta canción,
van a estar los hermanos Ujieres repartiendo el pan y el vino. Y te pido por favor que mantengas contigo el pan y el vino hasta que todos podamos participar al mismo tiempo, unánimes, de la cena del Señor. Y presentemos al Señor esta canción. Aleluya. Antes del primer día, tú existías. Antes que el sol, eres su luz, brillaba tu luz.